Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Al pelo. Bueno, hoy seguimos con la parte que corresponde a la parte hiperestática y vamos nuevamente a resolver un ejercicio en donde le quiero entregar nuevamente ese ejercicio para que puedan utilizarlo, estudiar un poco, ¿verdad? Entonces, si me pueden avisar, voy a compartir y si se ve bien. Por favor, hagan uso de su audio y si me pueden avisar. Se ve, profe. Perfecto. Entonces acá tienen alguna estructura que ustedes van a analizarlo después, más adelante, pero el ejercicio nuestro es esta. Fíjense, tenemos un pórtico, la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4, la barra 5, la barra 6. Es un pórtico. El problema condiciona que para este pórtico se desprecie la deformación axial. Ustedes ya saben de que la deformación transversal se debe directamente despreciar. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Decimos que el pórtico, la deformación axial, también se desprecia. Pero eso solamente para el estado de carga, para P y para Q. Quiero que lo tengan bien en cuenta. La deformación axial se desprecia directamente para el estado de carga reales P y Q. No así para las variaciones de temperatura, como también directamente si tenemos un reticulado, como la que estamos viendo acá. Entonces quiero que tengan bien en cuenta y les vuelvo a recalcar para que no ocurra en los exámenes de que ustedes desprecian la deformación axial de este reticulado, porque estas son barras de dos fuerzas. Entonces ya habíamos demostrado en una de las clases de que la deformación axial se acerca mucho a la deformación por flexión cuando es deformación del reticulado. Entonces, acuérdense que la deformación axial del reticulado hay que considerarlo, a excepción que en el problema le indique de que son indeformables. Eso le tiene que indicar. Entonces, lo primero, no hay que despreciar la deformación axial del reticulado. Bueno, entonces las normales, las cortantes y los momentos flectores en el estado real, normales y cortantes, no le vamos a dar importancia, ¿verdad? Para el estado de carga P y Q. Tenemos acá P y Q. Entonces no es lo necesario ni que lo calculen. Si es que en el problema no tienen variación de temperatura. Entonces no se calcula, no es necesario hacerlo. Pero acá vemos, fíjense bien, acá dice temperatura inferior 50 grados y temperatura superior 20 grados. Entonces eso implica de que en esta barra a mí me va a interesar la deformación axial, pero ojo, directamente la deformación axial del reticulado en el estado real no me interesa para ninguna de las situaciones. Pero en el estado virtual sí me interesa. ¿Por qué? Porque yo voy a relacionar la variación uniforme de temperatura del eje centroidal de la pieza, ¿verdad? Con la normal, diciendo de que la deformación es integral, la normal en el estado virtual de esta pieza, solamente de esta pieza. ¿Por qué? Porque tengo gradiente de temperatura y variación uniforme de temperatura. Entonces va a ser normal en estado virtual por alfa
por delta T, que es T sub I más T sub E dividido 2, directamente eso por diferencial S. Entonces, en el estado 1 y en el estado 2 hay que cuidar de que hay que calcular las normales para esta pieza. Para esta pieza. Los otros no lo van a utilizar. Es decir, esta no van a utilizar su axial. Esta no van a utilizar su axial. Esta no van a utilizar su axial. Ni tampoco luego la hizo, ni tampoco esta columna que tenemos acá. ¿Por qué? Porque el esfuerzo axial tenemos que fijarnos en el estado virtual, no en el estado real. Entonces, para P, Q, directamente y todas las situaciones que estamos viendo en el estado real, la normal y la cortante no es necesario que lo grafiquen. Pero sí el momento flector. Sí el estado real del reticulado, la normal del reticulado tenemos que graficar. Es decir, acá yo tengo que poner una normal, que es un rectángulo, acá tengo que poner un rectángulo y un rectángulo, cada uno con su signo, de tal manera que yo pueda saber si está tensionado o si está comprimido. Y después para el resto no. Bueno, y para los estados virtuales, la misma cosa. En donde tengo esta temperatura, la barra 1, tengo que tener la normal en el estado 1 y en el estado 2 virtuales. 1 y 2. Y le acompaña en el estado 1 y en el estado 2 los esfuerzos axiales del reticulado. Y para los otros no me interesa nuevamente su cortante ni su axial. Para esta barra, para el 4, para el 3, para el 2 y para el 5. Entonces, para ninguna de estas barras no me interesa su axial, pero sí me interesa la de 1. Por favor, eso no cometan el error en el examen porque se les saca al pedo punto. Sabiendo, hay que ser bien mecánico. Miran ustedes el ejercicio y ya tiene que decir, acá tengo variación de temperatura. Entonces tengo que tener en cuenta de que las normales y el momento flectores virtuales de los estados hiperestáticos lo tengo que considerar. Acá tengo reticulado. Como el reticulado lo tengo acá, tengo que considerar sus normales, sus axiales en el estado real y en todos los estados hiperestáticos, que son los estados que corresponden a la incógnita cinemática. Bueno, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta el resorte y también tenemos acá un desplazamiento directamente de fundación. Entonces, el trabajo externo que va a generar este desplazamiento vinculante son los esfuerzos que me van a salir en 8. La reacción en el estado virtual horizontal y la reacción vertical virtual, ¿verdad? En 8. Eso yo tengo que tener en cuenta. Estado virtual 1. Si hay dos estados, entonces estado virtual 2 y estado virtual 3. ¿Por qué? Porque esto me genera trabajo externo. ¿Y dónde tengo que llevar esa expresión? En el factor término de carga. Factor término de carga, que es los desplazamiento 1, 0 y el 2, 0. Ahí tenemos que llevar directamente este efecto de asentamiento de fundación. Bueno, entonces tenemos este estado de carga y ahora vamos a estudiar cuánta incógnita cinemática tenemos. Entonces decimos, acá tengo un empotramiento. Eso es lo primero que ustedes tienen que decir. Y otra cosa que les recomiendo, rompan el reticulado siempre y cuando la estructura no va a ser inestable. Porque no hay que romperlo si va a ser móvil. Entonces, se rompe el reticulado si la estructura directamente no va a ser móvil. Entonces, rompemos el reticulado, pero no todos. Ojo con eso, porque hay gente que agarran y rompen todo. Ponen X1, X2, X3, X4 y 2 grados de hiperestaticidad nomás es su problema. Entonces, solamente lo necesario hay que romper. Y otra cosa sería muy bueno también romper directamente los apoyos elásticos, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando el sistema no se va el sistema no va a colapsar o el sistema no va a ser móvil.
Entonces se rompe esto que vemos acá, siempre y cuando, de acuerdo al grado de hiperestaticidad, ¿verdad? Y además de eso, de acuerdo directamente a la estabilidad. Bueno, entonces vamos a ver el grado de hiperestaticidad. H es igual a 3, porque cada miembro tiene 3 incógnitas. 3 por el número de barras. Entonces cuento. Acá tengo la barra 1. O sea que toda esta barra que está acá, parte del pórtico. El 1, 2, 5 es una sola barra. Fíjense, el 1, 2, 5 es una sola barra. El 3, 4 es otra barra. Ya tenemos 2. La columna 6 es otra barra. Ya tenemos 3. Y tenemos 3 tensores. Fíjense, 1, 2, 3. Entonces tenemos una barra, tenemos 2 barras, tenemos 3 barras del pórtico plano. Y además tenemos 3 barras del reticulado. En total son 6. Entonces 3 por 6 sabemos que es 18. 18, entonces ecuaciones. Si tenemos acá 18 ecuaciones, entonces tenemos que tener, por lo menos para que sea isostática estable, 18 incógnitas como mínimo. Si tenemos menos, entonces porque estamos haciendo mal. Ojo con eso, porque muchas veces les sale menos incógnita y toman lo mismo como negativo y no se dieron cuenta que en un vínculo hay más incógnita y resuelven el problema así. Están resolviendo un problema que es hipostático, que es móvil. Bueno, entonces directamente hay que tener en cuenta ese detalle y tenemos 18 ecuaciones menos las restricciones que tenemos. Primero acá hay 3 incógnitas porque esto no es un empotramiento, solamente que no es un empotramiento perfecto porque tiene juego de rotación, pero también no podemos decir que tiene libertad de girar. ¿Por qué? Porque en ese caso no existiría el apoyo elástico. Entonces esto es un empotramiento. Son 3. Vamos a contar lo externo. Acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Entonces tenemos 6 en total. 3, 6. Internamente, vamos a irnos a lo interno y vamos a ver primero lo que tienen 2. Acá tenemos 2 barras que se encuentran en el nudo 2. Tenemos entonces 2 acá. Después buscamos otro en donde haya 2 y ya no tenemos 2. Acá tenemos 3 barras que concurren, entonces eso quiere decir que hay 4 restricciones internas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 también. Y acá tenemos también 3 barras que concurren en este nudo. Entonces acá tenemos 4, acá tenemos 4, acá tenemos 4 y acá tenemos 2. 4 por 3, 12, 14. 14 más 6, que es la parte externa. Entonces 14 internos tenemos y tenemos 6 externos. Eso me va a dar 20. Entonces vamos a tener 3 por 6 menos 20. Y me da menos 2. Entonces es de menos 2 grados de hiperestaticidad es el problema. Que va a estar siempre así más o menos en el examen, debido a que si rinden en forma presencial y si lo hacen en forma virtual, tampoco no creo que haya tanta diferencia. Porque lo que pretendemos es que entiendan lo que están haciendo, de tal manera que Scilab les sea mucho más fácil a la hora de trabajar con Scilab. Bueno, entonces tenemos 2 incógnitas, 2 hiperestaticidad. Es decir, tenemos que formar una ecuación, una matriz, como vimos en la clase anterior, una matriz del factor de forma, que es F sub 1, 1, F sub 1, 2, en fila 1. La columna 1 es directamente F1, 1 y F2, 1. Y después tenemos la F2, 2. Bueno, eso multiplicado por la incógnita hiperestática, producto de matrices, por X1 por X2, debido a que existe incógnita cinemática. Y le sumamos el factor término de carga, más delta 1, 0, ¿verdad? Una matriz columna, delta 2, 0, también matriz, forma parte del término de la matriz columna. Y eso es igual a los desplazamientos que existen en los puntos
que estamos liberando. Entonces, tenemos dos grados de hiperestaticidad y hay que liberar dos vínculos. Y esa libertad de liberarlo hace de que directamente esos desplazamientos 1 y 2 sean iguales a 0. O sea que, para que se entienda lo que le estoy diciendo, yo creo que se ha de acordar de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Acá está, esta ecuación que tenemos acá, solamente de 2 grados de hiperestaticidad. Acá está el factor F sub 1, 1, F sub 1, 2, F sub 2, 1 y F sub 2, 2. Y antes de irnos a otra cosa, estos valores de F1, 1, F1, 2, F2, 1 y F2, 2 depende directamente de los estados hiperestáticos o los estados virtuales. El 1, 1, ¿verdad? ¿Cómo lo calcularíamos? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Lentamente vamos a hacerlo nuevamente hoy. Lo vamos a calcular teniendo en cuenta el diagrama de momento flector directamente del pórtico, ya sabemos, del pórtico plano, directamente para F1, 1. Además de eso, tenemos que tener las deformaciones axiales del reticulado, siempre y cuando existan esas fuerzas axiales en el estado virtual. De la misma forma, el 2, 2 y el 1, 2. Es decir, este término solamente depende directamente de la isostática fundamental que ustedes van a adoptar. Depende de la incógnita hiperestática, x1 igual a 1 y x2 igual a 1. Y de ahí tenemos que calcular este término. No tiene nada que ver acá mezclar, por ejemplo, el apoyo, el desplazamiento o fundación del apoyo vinculante, el estado de carga, variaciones de temperatura, etcétera, etcétera. Eso no debe ir acá. Eso está multiplicado por la X1 y X2, que son las incógnitas hiperestáticas que queremos determinar. Más el factor directamente término de carga, que es la R sub 0, directamente 1, que me indica acá, es combinar el estado 1 virtual o hiperestático con el estado real. Es decir, este término lo debemos de calcular teniendo en cuenta el momento flector real con el momento flector virtual 1. Además de eso, tengo que tener en cuenta las variaciones de temperatura gradiente y variación uniforme de temperatura. Estado real, estado virtual 1. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? El asentamiento de fundación de los apoyos vinculantes reales con la fuerza reactiva en el estado 1. Acuérdense de esto directamente. Y también tenemos que ver si el resorte va a existir o no va a existir. Porque si yo no rompo ese resorte que tenemos ahí, que hace que el sistema tenga un juego de rotación por flexión, entonces directamente tenemos que decir, al no romperlo, que el resorte en el estado real existe una carga R sub 0, existe la fuerza en el resorte en el estado virtual y la tenemos que dividir con K. Eso siempre y cuando no la rompamos. Lo mismo hacemos para la R sub 0,2. Lo mismo hacemos. O sea que este es el factor término de carga en donde se utilizan todos los datos del problema que le da en el estado real. Acá se debe meter. No tiene que ver, nada que ver con lo que tenemos acá con el factor término de forma. O sea, la flexibilidad, la matriz de flexibilidad. Y esto que es R1 y R2 no es otra cosa que directamente la deformación, ahí donde nosotros rompimos. Nosotros decimos, libero esto, pero este es directamente, si se libera, si estaba liberado inicialmente, entonces en ese caso iba a existir este término. Nosotros rompimos, le dimos libertad de tal manera para que tenga libertad de girar o de desplazarse horizontal o verticalmente en 1 y el 2. El problema no tiene libertad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros rompimos de tal manera que es utilizar el método de los esfuerzos o método de la flexibilidad para resolver el problema
Y directamente este término ustedes deben igualar a 0. El 1 igual a 0, el 2 igual a 0. Entonces van a tener F11, X1, más F12, X2, más delta R sub 0, 1 es igual a 0. ¿Sí? Es que van a ser en forma así de ecuaciones comunes. F21 por X1, más F22 por X2, más directamente R sub 0, 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque este término que estamos haciendo el producto tenemos que igualar a 0, que es el 0 que está acá, y la segunda ecuación con esta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y esta es la ecuación directamente que tenemos que utilizar, ecuación de compatibilidades, debido a que nos falta 2 ecuaciones para calcular todas las fuerzas reactivas. Entonces, hay que aplicar la ecuación de compatibilidad que ustedes estudiaron ya en mecánica de los materiales 1. Entonces, utilizar esta ecuación. Bueno, es repetir lo que ya vimos en la clase anterior, pero me gustaría que se entienda ya en clase y después ahora estudiarlo bien para los exámenes. Bueno, entonces, esta es la estructura que tenemos. 2 grados de hiperestaticidad. Hay varias isostáticas que ustedes pueden elegir acá. Varias isostáticas. Pero usando lo que les había indicado anteriormente, a mí me gustaría romper directamente el reticulado y romper los apoyos elásticos siempre y cuando el sistema no sea móvil. Porque inmediatamente puede quedarse móvil. Entonces ahí ya no se corrige el examen. Eso está indicado acá. Directamente, acá está. Si la estructura queda móvil, no se corrige el tema. O sea que ya no lo corregimos. Bueno. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a romper el reticulado 9. Voy a romper el reticulado 9 y le llamo a ese X1. Rompo entonces esta. Y como también dije, le conviene a ustedes romper los apoyos elásticos. Entonces voy a romper este apoyo elástico y directamente revisar si el sistema es estable y estáticamente determinada. Entonces rompemos, entonces queda como un apoyo de segundo género. Entonces acá vamos a poner una X2 igual a 1. Un momento tenemos que poner porque lo que estamos rompiendo es el apoyo elástico, que permite un juego de rotación directamente a la estructura. Entonces, tenemos acá el apoyo elástico. En los estados virtuales ya no va a existir este apoyo elástico y este tensor. ¿Por qué yo le estoy diciendo de que les recomiendo que rompan el tensor y el reticulado? Porque si ustedes rompen el reticulado, entonces vamos a llamarle estado 1 al estado hiperestático. Ahí va a actuar esa fuerza. Acá tiene que haber una normal. Ustedes rompieron, pero tiene que aparecer la normal en el estado hiperestático que ustedes están estudiando, que es el estado 1, estado virtual 1, que sería esto, 1. Y como acá hay una fuerza unitaria en este nudo y también en este nudo, eso hace de que trabaje las diagonales. Estas diagonales van a trabajar. Y estamos viendo que esas diagonales, si ustedes se fijan acá, esas diagonales directamente tiene error de montaje. Pero vamos a ver lo que dice el enunciado inmediatamente. Pero estoy rompiendo. Esta barra lo rompo y directamente, suponiendo que sea 10 incógnita hiperestática, yo al romper esta y digo que es X1 igual a 1, entonces en el estado 1 va a haber fuerza axial de la barra 9. En el 2 no va a existir. En el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en los diferentes estados, este reticulado ya no debe actuar. Y por ende, si no actúa eso hace de que estas diagonales también salen cero. Entonces, ustedes rompieron esto. Le pone X1 igual a 1. Ese X1 tiene que actuar acá porque va a ser una fuerza que va a generar una deflexión vertical en la estructura, ¿verdad? En el punto 3. Y además de eso, va a hacer trabajar a las diagonales.
la carga unitaria que acá estamos rompiendo. Pero en los otros estados, estas diagonales ya no pueden trabajar porque esta fuerza en los estados virtuales ya no deben aparecer porque cada situación es independiente uno del otro. Lo mismo ocurre en el resorte. Vamos a suponer que ustedes no rompen el resorte. Entonces hay que calcular el momento su cero real, el momento su 0,1, su momento 2, que es virtual, momento 3 virtual, hasta el 10. Tienen que calcular los momentos virtuales, porque suponiendo que tengamos 10 incógnitas, ¿verdad? Y en el estado real hay que calcular directamente ese momento en el estado real. Entonces, por eso yo les recomiendo de que al romper este reticulado directamente, y hay varias incógnitas, solamente ahí donde se rompe y al estado que le llaman estado 1, ahí solamente va a aparecer el esfuerzo axial de este reticulado. Y estos dos ya no trabajan. ¿Por qué? Porque ya no van a estar cargados en los estados 2, 3 hasta el 10. Lo mismo ocurre con el resorte. Si yo rompo este resorte y hay 10 incógnitas y yo le llamo x2 igual a 1, entonces en el estado 2 va a haber resorte. En el estado virtual 1 ya no hay resorte, porque ustedes rompieron y le llaman estado 2. En el estado 1 no existe. Tampoco no existe en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por eso es interesante romper aquellas piezas que realmente hacen de que la estructura quede, como acá vamos a tener un apoyo de segundo género. Y el momento va a existir solamente en el estado virtual y preestático que le corresponde, que es x2 igual a 1. Después en ningún diagrama, en el real, ni en los virtuales, ¿verdad? Ya no debe aparecer ese momento. Solamente ahí en el estado que rompimos debe aparecer ese esfuerzo unitario. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces yo digo, voy a romper el reticulado 9, el 9, y voy a romper directamente este resorte. Entonces acá tengo un apoyo de segundo género. Un apoyo de segundo género. O sea que podemos venir más hacia abajo. Ahí está. Esta es la isostática fundamental que debe figurar en el examen. Debe figurar en el examen porque nosotros queremos ver qué es lo que ustedes hicieron. Lo que hicimos es rompimos el reticulado, que es la barra 9. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar por el esfuerzo unitario para ese estado. Si yo le llamo a esto x1, este también es x1, ¿verdad? Directamente es el estado virtual x1. Solamente debe actuar esta, pero yo estoy mostrando directamente los vínculos que estoy indicando con los esfuerzos iniciales con la cual está cargada la estructura hiperestática, porque la estructura hiperestática está cargada con X1 y con X2. Eso es lo que yo estoy diciendo acá. Y esto tiene su puntaje. Bueno, está ok, perfecto. Y ahora ustedes tienen que decir lo siguiente. Voy a calcular un estado 1 para X1 igual a 1. Para X1 igual a 1. Y directamente no le dan importancia a la X2. Pero en ese estado 1 no existe resorte, acuérdense de eso. El resorte ya desapareció. Pero al desaparecer, cuando van a analizar el estado 1 virtual, entonces esto no debe aparecer. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el concepto de superposición de efectos. Superposición de efectos. Entonces X1. Esa es la que vamos a utilizar. Y después a eso le llamamos estado 1. Estado virtual 1. Acá está. Este es el estado virtual 1. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta acá? En el estado virtual 1. Y acá entra lo que le había indicado hace rato, de que a mí me interesa en el estado virtual 1 directamente esta barra tiene gradiente de temperatura y variación uniforme de temperatura. Entonces su axial en el estado 1 yo tengo que calcular porque voy a utilizarlo. Entonces hay que calcular directamente momento flector virtual y que es lo que vamos a hacerlo sí o sí.
Pero la axial hay que calcular para esto, para variación uniforme de temperatura. Porque la gente en ese examen, por lo menos yo le digo de que despreciaron la axial. ¿Y por qué despreciaron? Le decimos. Y porque el problema condicionado. Eso es solamente para el estado de carga, se desprecia. Entonces, en el estado virtual, ahora, vamos a suponer que no tenemos variación de temperatura, ninguna de las barras no tiene variación de temperatura. Desprecien las axiales de todas ellas. Eso sí, pueden despreciarlo. Pero acá, en donde tenemos gradiente, en donde hay que tener en cuenta el momento flector y variación uniforme de temperatura, hay que calcular las axiales en esta barra. En esta barra. Y después tenemos que decir, en el reticulado tengo que calcular todas las axiales. Sí o sí lo debemos de calcular, porque en el reticulado no se desprecia la deformación axial. Bueno, también le digo lo siguiente, la gente muchas veces agarra y rompe. Agarra, rompe, le sale dos. Rompe esta y también rompe esta. Fíjense, rompe esta parte vertical y esta. Y queda colgando esta ahí y no sé cómo no se da cuenta, no estudió, ni no miró nunca la asignatura y este queda colgando ahí no sé de qué. Pero usted debe romper hasta que el sistema sea una isostática. Y hay que verificar si es una isostática estable. Eso es lo que tenemos que verificar. Entonces, directamente en el estado 1, fíjense, acá desapareció la fuerza X2 igual a 1. Y no hay resorte porque ese se rompió. Mientras que acá aparece el reticulado. ¿Por qué aparece? Porque le llamamos estado 1. Estado 1. Entonces en el estado 1 actúa la X1. Después vamos a irnos en el estado 2 y va a actuar la X2, pero ya no va a actuar esta fuerza que están acá, la X1. Bueno, eso en primer lugar, para tenerlo en cuenta. Después el siguiente, acá tenemos el estado 2. Fíjense, ese es el estado virtual, ¿verdad? Nuevamente, para este momento flector hay que calcular el momento flector virtual y la axial virtual. Bueno, pero además de eso también hay que tener en cuenta de que esto sí o sí vamos a calcular, porque es un reticulado. Pero también hay que tener en cuenta que hay asentamiento de fundación. Es decir, yo tengo que ver cuánto me sale la fuerza horizontal y vertical en este nudo. ¿Por qué? Porque tengo asentamiento de fundación reales vinculantes. Entonces eso tengo que multiplicar por los esfuerzos unitarios. Cuando utilizo el 1, entonces para 1, 0. ¿Por qué? Porque el asentamiento de fundación es real. Entonces directamente tengo que estudiar la fuerza horizontal vinculante del estado virtual, horizontal y vertical, para el 1 y para el 2. Eso hay que tenerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta. Otra cosa que teníamos, error de montaje, acá no hay problema, ¿por qué? Porque hay que calcular luego el reticulado. Entonces no va a haber ningún problema. Bueno, entonces acá lo que nosotros hacemos es analizamos la estabilidad de lo que ustedes habían elegido acá. Acá nosotros analizamos, acá es lo que nos entramos y analizamos, ¿es estable o no es estable el sistema? Entonces ustedes se fijan, fíjense esta que tenemos acá, el pórtico. Este pórtico es continuo, directamente, acá tenemos una columna, es una viga simplemente apoyada. Esta rótula que se ve acá, ese tiene que estar por debajo del ángulo del pórtico, por debajo se tiene que ver. Acá se ve un poquitito, parecería que forma parte de la viga, no tiene nada que ver con la viga, acá tiene que estar por debajo. Bueno, entonces directamente tenemos, esta es una viga simplemente apoyada, es estable. Al empezar, esta tiene estabilidad directamente. Como esta tiene estabilidad, yo sé de que este punto ahora ya es polo absoluto de este sistema de viga que tengo acá. Entonces, este es polo absoluto o centro instantáneo de rotación. Y acá tengo también un polo absoluto o centro instantáneo de rotación. Y acá tengo el relativo entre estas dos chapas. Y los tres nudos no están alineados. Entonces, este es un triarticulado.
Este es un triarticulado. Bueno, perfecto. Gracias a que esto es estable, porque mientras que yo no diga que este es estable, yo no puedo decir que este se comporta como un apoyo de segundo grado, ¿verdad? Directamente. Entonces, este centro instantáneo de rotación por estar conectado a un sistema que tiene estabilidad propia, que es esta. Entonces, este es un triarticulado por las razones que decimos que el piso es directamente un polo absoluto y acá tenemos también un polo absoluto. Bueno, entonces esto ya tiene estabilidad ahora, gracias a lo que habíamos demostrado anteriormente. Y ahora viene este triángulo que tengo acá del reticulado. Y ese triángulo reticulado yo tengo que demostrar también que es directamente un triarticulado estable. Entonces yo digo, este punto se encuentra sobre una isostática que tiene estabilidad propia. Entonces es polo absoluto. Este punto se encuentra sobre una parte de la isostática que demostramos ya que tiene estabilidad. Entonces esto es polo absoluto y acá está su relativo. Los absolutos, los dos absolutos con su relativo no están alineados. Por lo tanto, la estructura que está acá es estable. Entonces hay que cuidar ese detalle porque esto es lo que acá es lo que nosotros nos damos cuenta de que eligieron bien su isostática, pero de repente por algo de motivo es móvil, ¿verdad? Le sale h igual a 0, pero ¿qué pasa? Hay una parte que sigue siendo menos 1 y otra parte que ya se está moviendo. Entonces es más 1. Usted al sumar la ecuación que utilizan para determinar el grado de hiperestaticidad le sale 0. Eso es isostática, pero es una isostática inestable. Entonces eso es lo que hay que evitar. Entonces esta es la isostática que vamos a adoptar. Isostática a adoptar. Entonces directamente hay que acordarse. En el estado 1 y en el estado 2, las axiales y el momento flector de esta barra. ¿Por qué? Porque hay variación de temperatura. El reticulado, esta fuerza axial y esta fuerza axial en el estado 1 y 2, ¿verdad? Sí o sí, siempre y cuando no me salga 0. Pero sí o sí hay que calcularlo. Y acá, asentamiento de fundación, sí o sí hay que calcular en el virtual 1 y en el virtual 2, la horizontal y la vertical, para calcular el factor término de carga, porque tenemos que combinar los efectos en el estado virtual con el estado real, y me da el 1,0 y el 2,0 en la ecuación que le había indicado. Bueno, ya tenemos entonces acá directamente, y antes de hacer esto, quiero hacer primero el 1. Acá está. Tenemos el 1. Usted tiene que hacer acá ya directamente graficar una normal 1. Una normal 1. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, ustedes están diciendo de que la pieza está comprimida. Entonces, la pieza está comprimida. Vamos a ver directamente este punto y este punto. Pongo la fuerza sobre la barra. Acá sobre la barra. Entonces yo pongo acá una fuerza. Bueno, sale de la barra. Entonces está tensionado. Esto sale de la barra, se va hacia afuera, hacia adentro. Es decir, este se va hacia ahí. Entonces este está tensionado. Tensionado. Entonces esta fuerza directamente es lo mismo que estuviese acá adentro. Entonces la axial acá es más 1. Más 1. Entonces ya tenemos acá la carga apuntando hacia abajo. Pero la axial tenemos que definir cómo es, si es más o si es menos. Entonces es más 1. Y ahora esa carga actúa acá, vertical. Entonces tiene que estar en equilibrio este nudo. Para que este nudo esté en equilibrio hay que poner la fuerza 1 y acá la fuerza 2. Haciendo la sumatoria de fuerzas X, van a calcular que son iguales estas tensiones. Y haciendo directamente sumatoria de fuerza Y en este nudo, van a tener que la tensión 1 por el seno del ángulo, que es este ángulo que está acá, que es 3, es esto, y esto es 4. Entonces, en el problema me dice que esto es 3, esto es 4, el voladizo, acá es 4, acá es 4 y acá es 6. Esos son datos del problema. Eso ya me metí en la cabeza para decirle cuánto es. Esta distancia también es 3. Y la sobrante de acá hasta acá también es 3. O sea que estas son columnas de 6 metros.
Bueno, entonces directamente acá tengo una normal que viene a ser igual a 1 positivo y acá estos dos son de compresión, son barras de compresión. Entonces directamente este va a ser menos, que es igual a 1 por 2, ¿verdad? Por seno de este ángulo y ella es igual a 1. Y ahí vamos a calcular la fuerza axial acá y axial acá. Ya tenemos las dos fuerzas axiales directamente. Bueno, entonces ustedes van a decir, fíjense, esta barra es una barra de dos fuerzas. Esto también quiero que tengan en cuenta. Otra cosa que no deben hacer. La gente muchas veces agarra y rompe este apoyo de segundo género. Y esta es una barra de dos fuerzas. ¿Cómo van a romper si esta barra no puede absorber esfuerzo de corte? Por algo le llamamos barra de dos fuerzas. Entonces en el problema mismo ya viene como barra de dos fuerzas. Entonces ustedes no pueden liberar el vínculo, darle libertad para que se mueva horizontalmente. Eso solamente para barras de fuerzas múltiples, es decir, aquellas que absorben cortantes, axiales y momentos flectores. En eso hay que hacer. Así como esta. Fíjense, acá directamente le permite que ustedes puedan romper y queda como un empotramiento. Tiene que estar empotrado acá para que ustedes puedan liberar este vínculo. Y eso no ocurre acá. Fíjense, acá tenemos una rótula. Eso implica de que si ustedes liberan que se mueva horizontalmente, es móvil el sistema. Y muchas veces eligen esa como solución. Ponen acá una x1 igual a 1. Y eso está mal, porque esto no tiene la función de absorber esfuerzo transversal o de corte. Por lo tanto, no la pueden romper de esa forma. Ahora, si ponen así, sí. Si ponen un apoyo de segundo de primer género, pero directamente con la libertad de irse hacia arriba, de que la ruedita esté hacia arriba, ese va a estar bien, porque ese tiene la dirección de esta barra y esta es una fuerza, una barra de dos fuerzas y la fuerza actúa a lo largo de la recta soporte de esta barra que tenemos aquí, que es el tensor. Entonces la fuerza debe actuar verticalmente. No puede existir empuje horizontal acá bajo ningún sentido. ¿Y cómo hacemos? Uno es porque es barra de dos fuerzas. Por estática ustedes ya van a decir, es una barra de dos fuerzas, este es cero. Pero también pueden decir, voy a aplicar momento acá. Aplico un momento acá igual a cero porque no hay transmisión en momento, porque es una rótula. Y va a ser la cortante acá por esta distancia que es 6. Es igual a cero. ¿Qué es lo que es igual a cero? Es la cortante. Pero no es necesario hacer eso, porque ustedes ya saben que esta es una barra de dos fuerzas. Bueno, entonces esta no tiene cortante, por definición de barra de dos fuerzas. Esta no tiene cortante, por lo tanto, acá no puede tener una fuerza horizontal. Una fuerza horizontal no puede tener acá, porque si no tiene acá horizontal, acá no puede tener horizontal. La horizontal es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la normal en esta barra es igual a cero en el estado virtual. Entonces, en el delta 1, 0, no vamos a utilizar la expresión que me dice la integral de la normal en esta barra para el 1, 0, que es n1 por alfa por delta t por diferencial s. Ese término no vamos a usar acá debido a que la fuerza axial para esta es cero, pero flexión va a existir y vamos a ver eso enseguida. Entonces la axial de esta necesito, por eso es que estoy cuidando ese detalle de esta. Y ahora directamente lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Yo ya tengo la fuerza axial acá. Fíjense, tengo la fuerza axial porque ya calculamos por equilibrio de nudo. Tenemos una carga hacia arriba y eso hace que esto trabaje a compresión. A compresión. Entonces, si trabaja a compresión, la fuerza entra por la rótula. Entra por la rótula. Entonces va a tener una componente vertical hacia arriba. Una componente vertical hacia arriba. Entonces, este tensor que está acá va a actuar la fuerza vertical hacia abajo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque yo necesito conocer estas fuerzas horizontales y verticales. Las horizontales no existe, demostrado por concepto de barra de dos fuerzas. Pero la vertical existe debido a que esta fuerza, que es la axial, genera directamente, transmite esta sobre la columna. Porque agarren ustedes y hagan
la descompone en dos, en una horizontal y en una vertical. Y esa vertical viene y se va en la fundación. Y esa vamos a utilizarlo, ¿por qué? Porque el delta 1, 0, debido a asentamiento de fundación, es igual a menos la fuerza en el estado virtual por el desplazamiento vinculante. Para el 1, 0, la misma cosa va a ocurrir con el 2, 0. Pero para el 1, 0 y para el 2, 0, la fuerza horizontal acá no existe. Entonces no vamos a utilizar el desplazamiento vinculante horizontal. No afecta. Bueno, entonces eso es para tenerlo en cuenta, es que estoy repitiendo esos detalles para el 1, 0 y 2, 0, ¿verdad? Bueno, y después tenemos que tener en cuenta que esta me salió negativo en el estado 1. Y en el estado 1 directamente hay un error de montaje. Hay un error de montaje. Yo le pongo delta a ese error de montaje, pero como las barras son simétricas, entonces voy a tener directamente 2 por el error de montaje, que le pongo delta, por la axial de esta barra. La axial de esta barra en ese estado que es virtual 1. Virtual 1. ¿Y eso qué me genera? Me va a generar delta 1, 0 debido al error de montaje. Delta 1, 0 debido al error de montaje. Bueno, o sea que todo me parece que es lo que habíamos tocado en la clase anterior. Por eso es que siempre le ponemos de esta forma los exámenes para que sea, para que ustedes puedan decir se dio en clase y no pudimos hacer porque bueno, no estudiamos. Así de sencillo es. Bueno, entonces otra cosa que hay que cuidar es lo siguiente. O sea que romper. Otra cosa. Otras veces acá hay un resorte. Hay un resorte lineal horizontal. Y acá tienen un apoyo de primer género. Tienen libertad de moverse horizontalmente. Acá tenemos el resorte lineal. Ustedes dicen, acá tengo un resorte lineal. El profesor recomendó romper el resorte. Paz, romper el resorte. Al romper el resorte, el sistema es móvil. ¿Por qué? Porque este apoyo es un apoyo de primer género. Este apoyo es un apoyo de primer género y este apoyo es equivalente a uno de primer género. El sistema es móvil. El sistema es móvil. Entonces tengan en cuenta, ustedes van a tener acá sí o sí, tiene libertad, así como está acá. En el tema del examen va a venir de esa forma, así como está acá, pero van a tener un resorte acá, un resorte lineal que le permite a un juego de desplazarse horizontalmente. Pero ¿qué pasa? Esta no absorbe fuerza de empuje horizontal ni tampoco esta. La que va a absorber ese empuje horizontal es el resorte. Y justo agarran y ustedes rompen. Entonces el sistema es inestable. Entonces ya no se corrige el examen a partir de ese momento. Bueno, entonces ya tenemos el estado de carga. Ya tenemos la fuerza en el reticulado, ¿verdad? Y directamente al tener la fuerza en el reticulado, tenemos que calcular la fuerza reactiva. ¿Y cómo calculamos la fuerza reactiva? Esta tenemos. Esta tenemos, ¿por qué? Porque ustedes van a romper así como hacían en estática, el método de las secciones directamente y pueden hacer lo siguiente. Yo sé esta fuerza cuánto vale. Esta fuerza, yo sé que me salió compresión, entonces entra por esta, por la rótula. Aplico un momento acá y voy a tener esa fuerza multiplicado por la perpendicular que es el brazo de palanca. Esta distancia perpendicular por la fuerza debe ser equilibrado por la fuerza vertical acá multiplicado por esta distancia que es 4. Y ahí van a tener la vertical. Entonces en el estado 1 existe esta vertical. Ojo, existe esta vertical. Por definición, la horizontal no existe. Ya tenemos entonces la vertical. Y ahora aplico momento acá. Voy a aplicar momento acá. Estas dos se cancelan mutuamente. Esta es una fuerza interna. Es una fuerza interna. Entonces lo que yo voy a decir es, acá yo tengo una fuerza directamente, dijimos que esto generaba así, hacia abajo. Esto es hacia abajo. Aplico momento acá y voy a tener esta fuerza hacia abajo me genera momento en el sentido horario. Fuerza horizontal multiplicado por esta distancia. Por esta distancia que sería 4, 4, 8 más 6, 14. 14
por la fuerza horizontal. Es igual a la fuerza acá, tiene que ser vertical para que se equilibre el sistema. Vertical multiplicado por esta distancia que es 6. Y de ahí calculamos la vertical. Entonces tengo esta vertical, porque horizontal esto no pueden ponerlo. También hay gente que agarran y ponen una horizontal acá. No sé cómo, eso ya es más grave todavía. Bueno, entonces acá ponen vertical hacia arriba, acá tienen una vertical hacia abajo. Estos dos se cancelan porque son fuerzas externas, ¿verdad? Y se cancelan mutuamente. Y tengo esta vertical con esta vertical. La sumatoria de las verticales hace que acá exista una vertical. Acá existe una vertical. Entonces ya tenemos las verticales en los tres y la horizontal acá es 0. La horizontal acá es 0. Acá no hay horizontal y tampoco acá no hay horizontal. Ya tenemos la axial del reticulado. Y ahora vamos a hacer el momento flector. Entonces yo digo, esta viga puede flexar, pero vamos a ver si puede flexar si hay carga. Entonces yo digo directamente, bueno, acá no hay carga. No hay carga, no hay carga. Hay brazo de palanca, pero no hay carga. Llego hasta acá. No hay transmisión de momento en las rótulas. Entonces el momento acá es 0. Entonces sigue siendo el momento acá 0. Me desplazo hacia donde está la carga 1. No hay carga, no hay carga. Entonces directamente en esta zona, como yo acá no tengo momento, acá no tengo momento, acá no tengo momento, el momento es igual a 0. El momento es igual a 0. Entonces directamente el sistema, como el momento es igual a 0 y acá tiene que terminar en 0, entonces el diagrama de flexión no existe acá. ¿Por qué? Porque acá no hay transmisión de momento. Ahora, si había un momento, ahí las cosas cambian. Entonces va a ser 0 acá, ¿verdad? Pero voy a unir con el momento concentrado ahí. Pero acá tampoco no hay momento, no hay transmisión de momento. Entonces esta barra no tiene diagrama de momento flector. Esta no tiene diagrama de momento flector. Esta tampoco, esta tampoco. Entonces la que tiene diagrama, esta tampoco no tiene diagrama momento flector. ¿Por qué? Porque acá la cortante no existe. Y al no existir cortante no puede haber flexión. Entonces directamente acá tenemos una fuerza actuando sobre este voladizo. 1 por 4 va a ser 4. 4 ponemos acá y va con el 0. Y ese 4 directamente viene y la unimos con el 0 acá, porque acá no hay momento. Entonces acá es 4 y viene acá y es directamente 0. Y tenemos las axiales de estos dos. Entonces el momento flector virtual, fíjense, acá tenemos 4 y acá es 0. Es un triángulo rectángulo que van a utilizar el área del momento flector virtual 1. ¿Por qué? Porque tienen gradiente de temperatura. Entonces van a determinar el 1, 0 para ese gradiente de temperatura. Entonces mi diagrama de momento flector es solamente esta. Solamente esta. No hay normales, ¿verdad? A excepción de los reticulados, de las tres barras del reticulado. Hay normales y solamente para esa. Entonces, acá está. Nos vamos con 1, llegamos a 4, acá venimos hasta el 0 y tenemos este diagrama de momento flector. Ya no existe momento flector en otra parte, fíjense, por eso es que todo indica de que son 0. Está todo indicado que son 0. Entonces el diagrama de momento flector va a ser esta, pero lo que ustedes van a utilizar para su diagrama de combinación del estado 1 con el estado 0 es los diagramas de momento flector para esta barra y para esta barra. Y ojo, esta vamos a utilizar para el gradiente de temperatura. No quiero que se olviden de esto. Bueno, después nos vamos en el reticulado. Acá está. Acá se le indicó todas las fuerzas en el pórtico y en el reticulado. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que diagrama de fuerza normal, acá directamente tiene que haber un diagrama de normal. Este no está bien acá. Acá tiene que haber una fuerza, 1, y eso hace que acá hay un diagrama de normal. O sea que la barra tendrían que ustedes unir, pero en línea de punto. Y pueden hacer su diagrama o poner ahí en la línea de punto, poner el valor es más 1. Así como acá dice, menos 0,833
menos 0,833. Este es porque hizo con F-Tool, por eso es que directamente no le indicó el valor 1, la fuerza axial. A excepción que haya hecho acá abajo, que no hay. Entonces, tenemos las axiales, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Axial, axial, axial del reticulado que tenemos que utilizar. Este ya no, este ya no, este ya no, este ya no. ¿Por qué? Porque eso es del pórtico. Y acá no existe, y hubiese sido interesante que existiera, porque la variación uniforme de temperatura, en ese caso, tendríamos que utilizarlo para calcular el delta 1,0. Y la fuerza, de acuerdo a lo que estamos viendo, acá está. Fíjense, 0,5. Entonces, ese tenemos que tener el delta 1,0 es menos. El desplazamiento es hacia abajo y la fuerza hacia abajo, el trabajo es positivo. Entonces, es 0,5 por 5 por 10 a la menos 2, porque estaba en centímetros el desplazamiento vinculante. Bueno, eso más abajo vamos a verlo, pero yo ya le voy indicando más o menos. Ese es el estado virtual 1. Entonces ya tenemos el estado virtual 1, flexión, axiales, algunos que ustedes no lo necesitan, pero acá tiene que figurar, si le pueden agregar después, ustedes pongan en línea de puntos y ponen el valor más 1. Bueno, ahora nos vamos en el estado 2. Ahí está el estado 2, fíjense, porque rompimos también directamente el empotramiento, que era el resorte helicoidal que tenemos ahí, que absorbe flexión, le da un juego de rotación de flexión. Es 1. Y acá entra el chiste de lo que yo le había indicado. Acá no hay carga. Si no hay carga, este nudo no está cargado. Y si este nudo no está cargado, el reticulado no trabaja. Y al no trabajar, entonces ese reticulado en el estado 2 no la van a utilizar. Es decir, no van a utilizar el término integral normal 2, diferencial S sobre EA. Ni tampoco el delta 2,0, que es debido directamente al error de montaje, porque el 2,0 tiene que ser la fuerza axial acá por ese error de montaje. Pero como no existe fuerza axial, entonces el delta 2,0 para ese error de montaje tampoco no va a existir. Bueno, ahora acá directamente decimos lo siguiente. Aplicamos momento. Esta fuerza es 0. Hago nuevamente estática. La fuerza es 0 acá. Por lo tanto, como acá yo tengo una vertical que tengo que considerarlo, y digo, la vertical multiplicado por 4 es igual a 0. No hay ninguna fuerza en este corte que estoy haciendo, que es este corte que estoy haciendo. Entonces me sale que la vertical acá es 0. Bueno, al aplicar momento acá, voy a calcular esta vertical. Esta vertical que va a ser igual a 1 dividido esta distancia que es 6. 1 dividido 6 actuando hacia abajo. 1 dividido 6 actuando hacia abajo. ¿Verdad? Ese 1 sobre 6 directamente va a venir acá. Va a venir acá actuando hacia arriba. Actuando hacia arriba. Entonces mi diagrama de momento flector acá, automáticamente hay que cuidar nomás, pero fíjense, esta no tiene cortante, no tiene flexión. Esta no trabaja. Directamente una barra de fuerza, no hay axiales, ¿verdad? No hay axiales. Esta es la que tiene axial directamente. Acá no tiene horizontal porque no hay empuje horizontal en ninguna parte, entonces acá no hay horizontal. Entonces, esta no flexa, toda esta zona, esta no flexa, este reticulado no puede tener flexión. Esta no está cargado más ahora, entonces directamente no flexa. Esta no flexa, quiere decir que acá el momento es 0. Entonces yo pongo, mi momento acá es 1 tensionando la fibra de arriba y llego hasta el 0. Llego hasta el 0. Entonces mi diagrama de momento flector es negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta o tener en la cabeza de que todo lo que están hacia arriba van a tener un mismo signo para la combinación. Entonces esto es 1 y acá es 0. Entonces está tensionado la fibra superior, no la inferior. La fibra inferior está comprimida. Entonces por eso es que les digo que si van a poner signo hay que poner negativo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la línea de visualización es utilizando la parte de abajo. Bueno, entonces 1. Axiales nuevamente para esta no existe. Fíjense, no hay empuje horizontal. Entonces no hay axial en el estado 2.
Entonces solamente existe esta fuerza directamente momento, y eso hace que haya un diagrama de momento flector. Ese diagrama de momento flector ahí ya me hace acordar de que hay que combinar flexión con flexión para el 2-0, diagrama en el estado real. Y además de eso tengo que combinar la temperatura con este diagrama de momento flector en el estado 2, el 2-0. Entonces factor término de carga. Y acá nos fijamos, no hay horizontal ni no hay vertical. Entonces quiere decir que el 2-0 debido al asentamiento de fundación real no existe. Entonces directamente acá tenemos el estado 2. Tenemos flexión y las axiales en ninguna parte. Si ustedes hacen diagrama axial, acá ya no hace, ¿por qué? Porque le sale todo cero, ¿verdad? Entonces solamente flexión tenemos en esta parte. Entonces tenemos el estado 1, el estado 2 quiero decir, acá tenemos el estado 1, flexión y axiales. Y tenemos el estado real que es directamente considerando la carga. Olvídense de esta temperatura, porque esa es para las deformaciones, tenemos que considerarlo. Deformaciones, directamente. Como estado de carga, directamente, entonces las normales, no vamos a hacer diagramas de normales para estado de carga reales. ¿Por qué? Porque fíjense, el reticulado se rompió acá. No existe esa fuerza axial real acá y eso hace que este nudo no esté cargado. Entonces este es cero y la fuerza en el reticulado acá también es cero. Bueno, entonces acá tengo un empuje horizontal. Yo sé que esta horizontal acá, por definición, es cero. Acá es un apoyo de primer género que tiene libertad de moverse horizontalmente, es cero. Entonces acá es cero, la horizontal. Todo eso hay que ir calculando de tal manera a determinar la fuerza, ¿verdad? Directamente las reactivas. Y ahora aplicamos nuevamente el momento acá. Fíjense, yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque acá hay un quiebre, el momento es cero. Como el momento es cero, yo hago el quiebre. Meto de las secciones en estática. Meto de las secciones y digo, acá tengo 40 multiplicado por la longitud L, que es 4, por 2. Es el momento en el sentido directamente horario. Este 100 me produce un momento también en el sentido horario. Por lo tanto, acá la vertical va a actuar, la vertical va a ser hacia arriba, porque me tiene que producir un momento en el sentido directamente antihorario, que es vertical por 4. Entonces, directamente ya tenemos esta vertical. Aplico un momento acá. Y digo, ya tengo esta vertical, la vertical acá, y determino esta vertical. Esta vertical, ¿por qué? Porque este ya está definido. Entonces determino esta vertical y ya tengo la vertical aplicando un momento acá. Y ahora hago sumatoria de fuerzas verticales y voy a tener la vertical acá. Las verticales acá. Ya tengo la fuerza vertical acá. Entonces, directamente las axiales a lo largo del pórtico. En el reticulado no existe axial. Y el resorte tampoco no trabaja. ¿Por qué? Porque lo rompimos. Por eso le digo de que en todos los estados ese resorte no puede aparecer a excepción del estado en donde se lo rompió. El reticulado en todas partes no puede aparecer a excepción del estado en la que se le rompió, que es el estado 1 virtual y el resorte el estado 2. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro diagrama. El diagrama va a ser 100 por 4. Entonces acá tenemos 400 tensionando la fibra de arriba. 400. En el medio es 200. En el medio es 200. Entonces directamente yo digo lo siguiente. Puedo ver si este diagrama de flexión le corta o no le corta a la barra. Hago así. Llega hasta 0 o directamente si le corta, viene acá, le corta y llega a 0. ¿Por qué? Porque eso hay que tenerlo bien definido debido a que directamente tenemos que combinar los diagramas en los estados virtuales con los estados reales. Entonces acá yo sé que es con un solo signo negativo. Y acá va a ser negativo, pero no sé si no hay positivo. Entonces acá es 400. La mitad es 200. Y esta carga distribuida actúa en esa mitad, en esta que es
carga distribuida, y voy a considerar una viga simplemente apoyada, y digo Q por L al cuadrado sobre directamente 8. 40 por 4 al cuadrado, que es 16. Dividido 8 es 80. Entonces acá en el medio tengo QL cuadrado sobre 8 es 80. Pero acá en el medio, debido a este 400, me salió 200. Entonces directamente el 200 bajo un valor 80. Y después de bajar 80 me queda 120 acá. Entonces el 400, uno con el 120 y llega hasta el 0. Pero un diagrama de momento flector parabólico. Eso lo pueden demostrar ustedes o directamente calcular dónde es igual a 0 el momento flector, que es otra forma, pero no es necesario. Bueno, ya tenemos entonces la flexión en esta zona. Y ahora directamente el momento flector acá es 0. El momento flector es 0 acá. Pero ojo, momento flector es 0 acá. Pero estas cargas que están acá me generan una fuerza equilibrante acá, a la derecha del nudo. A la derecha del nudo. Directamente. A la derecha del nudo, una fuerza equilibrante. Entonces, hago equilibrio. 40 por 4 son 160 más 100, 260. Acá me había salido un valor y este valor más lo que tengo acá es igual a 260 y me va a salir un determinado valor. Por acción y reacción acá tiene que estar actuando una carga concentrada vertical, además de eso la carga distribuida. Y nuevamente saco, me olvido de todo este gráfico y considero así similar a esta. El voladizo está cargada con una carga que calculé recién, que hay que calcularlo porque si no estaría mal, ¿verdad? Una carga concentrada y una carga distribuida. Y esa carga concentrada multiplicada por este brazo de palanca, que es 4. Y directamente el 40, ¿verdad? Multiplicada por 4 y multiplicada por 2. Y voy a tener mi momento flector acá. Entonces hago mi momento flector que me sale ahí y voy a unir nuevamente con el 0. ¿Le corta o no le corta? Hay que verificarlo así como hicimos recién. Entonces en esta parte es parabólica. Bueno, después vengo acá. Vengo en esta zona. Yo ya calculé la fuerza acá. Ya calculé la fuerza acá. Y directamente vamos a suponer que esa carga me salió hacia arriba. Entonces la cortante me produce un diagrama de momento flector. Va a ser así. Vengo hasta acá. El valor del momento flector, que es cortante por esta distancia, me da el momento flector acá. Y ese momento flector yo tengo que unir acá con el valor que me salió acá. Entonces va a ser directamente un trapecio, en donde tiene el cateto hacia arriba y el otro cateto tiene hacia abajo. Entonces es un trapecio, de acá viene y llega hasta ahí. Y ese es mi diagrama de momento flector en el estado real. A mí no me interesa la normal en el estado real, ni el momento flector para el gradiente de temperatura. Porque el gradiente de temperatura y variación uniforme de temperatura la tengo que combinar con los estados virtuales. No tienen nada que ver con los estados reales y no hagan eso en los exámenes. Porque muchas veces hacen los perros eso, el delta 2, 0 y el delta 1, 0. Para el gradiente agarra, toma la normal que está acá y el gráfico de momento flector, y eso es error conceptual. Bueno, entonces tenemos el estado real y acá vienen y se fijan ustedes. Fíjense lo que hicimos. Esta fuerza 100 multiplicado por 4, acá está 400. 400 dividido 2, yo voy a unir con esta. Fíjense la forma que hice. Uní con esta y saqué el medio. El medio es 200. Y después dije, voy a verificar un poco cuánto me da QL cuadrado sobre 8, de tal manera considerar esta como una viga simplemente apoyada. Y QL cuadrado sobre 8 me sale 80. Quiere decir que esta línea recta que tengo acá, tengo que bajar el medio, tengo que bajar solamente 80. Bajo 80 y me queda acá 120. 120 quiere decir que no le corta esta curva a la viga que tengo acá. Y ese valor es 120 en el medio. Eso es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero después ya sé qué van a hacer. Van a considerar acá una parábola y acá van a poner QL cuadrado sobre 8. Entonces va a ser un rectángulo, triángulo rectángulo, quiero decir, y una parábola directamente con signo opuesto. Entonces toman un triángulo con signo todo negativo y una parábola con signo positivo cuando van a combinar
como hicimos en la primera parte. Y lo mismo ocurre acá, directamente. Entonces, ustedes podrían haber también hecho lo siguiente. Tenemos 10, multiplicado por esta distancia, que es 3, porque en el medio está la carga, que es el 100 que está ahí. 10 por 3 es 30. Tensión a la fibra de abajo. Y calculo el momento acá, sin calcular esta fuerza acá, la fuerza concentrada vertical. Entonces calculo directamente el momento acá, diciendo 10 por 6. Y acá tengo 100 por 3. Y esa diferencia me va a dar 240 acá. Y ese 240 acá y acá van a ser la misma. ¿Por qué? Porque esta es un reticulado, no hay transmisión de momento y acá no hay cortante, entonces no puede haber momento acá. Entonces el momento que me sale acá es igual a esta. Y como acá yo tengo una parábola, ¿verdad? Porque hay una carga distribuida en esta zona. Entonces el 240 calculado ya directamente de acá, de esta zona, ya voy a unir con el 0 que está acá. Pero cuidando ya otra vez que 240 con el 120 hay que ver con el QL cuadrado sobre 8. Hay que verificar. Entonces este es el diagrama de momento flector. Eso es lo que tenemos acá. La axial no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la axial es directamente en el reticulado, sale todo 0. Y la axial de esta no me interesa. ¿Por qué? Porque tiene que ser virtual para combinar con el gradiente. Entonces, diagrama de flexión es la que determinamos en el estado real. Por eso es que nosotros le decimos despreciar las deformaciones directamente axiales para el pórtico. ¿Pero dónde? Acá, acá, porque es debido al estado de carga. No tengo que considerar ninguna normales, a excepción de las normales en el reticulado si es que llegan a trabajar. Pero ya no trabaja, esa es la ventaja que tienen cuando ustedes eligen bien su isostática. Al romper esta, entonces en el estado real esta no existe y tampoco el resorte no trabaja. En el estado 1 tampoco el resorte no trabaja, pero sí el reticulado, porque es su estado. Es el estado que rompimos para el 1. Y para el 2 la misma cosa, solamente el resorte, el reticulado no trabaja. Y así sucesivamente se va cortando el término. No sé si hay algo que quieran preguntar, porque yo estoy haciendo, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes vayan practicando, porque después van a tener problemas en resolver cualquier tipo de ejercicio, ya sea en forma virtual y en examen de modalidad presencial. Porque nosotros vamos a preparar que no puedan usar FTool, eso ya le aviso bien. Hay una forma de preparar eso. Entonces, si me pueden decir, y además de eso el proceso tiene que figurar, que es lo que está escrito ahí abajo. Entonces, este es el estado 0, momento en el estado 0, la normal en el estado 0, sale todo 0. Después tenemos estado 1, momento flector en el estado 1 y la normal en el estado 1. Diagrama de fuerza normal en el estado 1. Acá tenemos estado 2, flexión en el estado 2 y la normal en el estado 2 que no existe. ¿Por qué? Porque no trabaja el reticulado y directamente solamente la flexión la que tenemos ahí. Pero esta flexión hay que tenerlo en cuenta porque hay gradiente de temperatura. Bueno, y ahí venimos acá, determinamos F11. F11, ¿qué tengo que considerar en 1,1? Tengo que considerar directamente en el estado 1, tengo diagrama de fuerzas axiales del reticulado. Por eso es que este no me gusta. Por favor, si pueden corregir después. Acá tiene que haber un valor 1, un valor 1 positivo. 1. Este está bien, menos 0,83 y este es menos 0,83, está bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Voy a combinar, voy a hacer integral de menos 0,83 por menos 0,83 dividido E por A por diferencial S. Y eso directamente es hacer un rectángulo de menos 0,83 por un rectángulo de menos 0,83. ¿Ya qué es igual? Es la longitud de la diagonal que tenemos acá por el valor del axial elevado al cuadrado, y eso elimina el signo elevado al cuadrado y multiplicamos por 2 esa combinación,
Y eso es para F sub 1, 1. Y le falta esta, más la longitud 3 que tenemos acá, por el valor 1 elevado al cuadrado. Es para F sub 1, 1. ¿Verdad? Y después ya no hay axiales que combinar. Fíjense, porque en del pórtico hay que considerar todo a cero, por más que exista esta y esta. Si quiero hacerlo, voy a hacerlo, ¿verdad? No va a estar mal que lo haga, pero el problema me condicionaba que no lo haga. Entonces eso no está mal. ¿Por qué? Porque hicieron esto, le salió así y usaron. Entonces la precisión es más segura 100%. Pero no es necesario. Es decir, no pierdan su tiempo tratando de calcular esto. Eso es lo que le estamos queriendo decir. Entonces ya tenemos las normales. Y ahora también hay que tener en cuenta la flexión. Tenemos que tener en cuenta integral. Del momento flector en el estado 1 por momento flector en el estado 1 por diferencial S sobre EI. Es decir, este triángulo rectángulo por sí mismo, ¿verdad? Que es igual a 1/3 la longitud de la barra por el valor de 4 elevado al cuadrado. Más 1/3 por la longitud de la barra que acá es 4 por el valor del momento flector elevado al cuadrado. Y ese es todo dividido EI. Mientras que la EA, lo que tenemos en el reticulado para las 3 barras, ¿verdad? Sus deformaciones, ¿verdad? Se completa dividiendo con EA. Esa combinación que yo hice de triángulo con triángulo y rectángulo con rectángulo. Entonces ya tenemos F sub 1, 1. Ahora vamos a hacer F sub 2, 2. F sub 2, 2 no tenemos reticulado. Entonces solamente flexión. Y es solamente esta por sí mismo. Y es igual a 1/3 directamente por ¿cuánto? 1/3 por la longitud de la barra que es 6 por el valor 1 elevado al cuadrado. Esa es combinación de diagrama de momento flector. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un apoyo elástico que acá vale 1. Entonces tengo que poner la F22 es 1, que es esto, por 1 dividido la K del resorte, porque en ese estado 2, 2 yo rompí el resorte. Entonces, directamente ese es el término que tenemos que utilizar en F sub 2, 2. Y el 1, 2, ¿qué tenemos que hacer? Las axiales entre 1 y 2 no existe. El reticulado. No existe porque en el estado 2 no existe, en el estado 1 existe, pero en el estado 2 no. Después, entre 1 y 2, fíjense, vamos a suponer que la fuerza horizontal acá me salía y la vertical también me salía, suponiendo. En el estado 1, en el estado 2. Entonces, cuando yo voy a hallar F1 o 2, tengo que poner la fuerza directamente la que corresponde al estado que nosotros vamos a determinar es aplicar directamente la fuerza vinculante. La fuerza vinculante directamente con el desplazamiento vinculante para determinar estado de factor término de carga, ¿verdad? Porque acá ustedes van a tener una fuerza horizontal, una fuerza vertical y también van a tener en el otro que es el estado 1, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Y eso no se hace nada ahí. ¿Por qué? Porque solamente se utiliza en el caso de que vamos a determinar el factor término de carga. Eso quiero que tengan en cuenta porque también los muchachos hacen. Combina el estado 1 con el estado 2. Acá está. Esta combina con esta. Con esta. Y eso no se debe hacer porque tienen que ser estados reales. Con esa es la que hay que directamente combinar los desplazamientos reales o vinculantes. Y ahí tenemos la F11. Tenemos la F2. Acá está la F11. Se combina la flexión, se combina las normales del reticulado. Y ahí sale F11. Después hacemos 2-2. ¿Qué tenemos? La flexión no trabaja el reticulado, pero sí tenemos el resorte. Acá está. Y me da otro valor. Después el recíproco. Flexiones con flexiones. Solamente esas, porque reticulado con reticulado no tenemos, debido a que en el estado 2 el reticulado ya no trabaja. Entonces, flexiones con flexiones y tenemos el factor término de forma, que es el factor recíproco, 1, 2, que es igual a 2, 1. Ya tenemos eso. Entonces ya tenemos una matriz.
que es del factor de forma. Por las incógnitas hiperestáticas tenemos. Y ahora tenemos que calcular los desplazamientos. El 1, 0, P más Q. P más Q. ¿Qué me está queriendo decir eso? El 1, 0 quiere decir que tengo que combinar el estado real, el estado 0, el estado inicial, debido al estado de carga, combinar con el diagrama de momento flector en el estado virtual las normales del reticulado en el estado real y en el estado virtual, pero en el estado real el reticulado rompimos, entonces no trabaja el reticulado. Entonces solamente hay que utilizar momento del diagrama del estado 1 con el momento del estado real para cada barra, ¿verdad? Vamos haciendo y hay varias barras que existen para ese caso y me sale este valor que está acá. Ese es para las cargas. Después tenemos directamente el 2,0 para esa misma carga. Entonces la flexión tenemos para esa situación. La flexión 2 con la flexión real. Directamente. No tenemos reticulado, porque reticulado en el estado no existe. El resorte en el estado real no existe. Entonces por eso es que nos metemos acá el resorte, porque si no lo rompíamos, teníamos que haber puesto acá la fuerza en el resorte en el estado 2 por la fuerza en el resorte en el estado 0 dividido K. Por eso es que le conviene romperlo para ir reduciendo términos. Después hacemos el 1,0 para temperatura. Tenemos acá variación de temperatura uniforme, acá tenemos gradiente. El momento en los dos casos existe, en el 1,0 y en el 2,0, ¿verdad? Con el gradiente. Sacamos esto y vamos a determinar directamente el área del momento flector en el estado 1, en el estado 2 y multiplicamos por alfa T sub I menos T sub S dividido H. Y tenemos ya este término. Ya está esto. Y la normal en el estado 1 y en el estado 2 no existe para nuestro caso. Entonces, este y este término son iguales a 0. Y tenemos acá hasta 0, 0. Y me salen los valores para gradiente de temperatura. Pero ¿qué me falta? Me falta todavía un término que es asentamiento de fundación. Y ahí está. El asentamiento de fundación. El 1, 0. Es decir, tengo que irme en el 1. Tengo que ver su horizontal y su desplazamiento horizontal. Su vertical y su desplazamiento vertical en donde hay asentamiento de fundación. Y ese tengo que cambiarle de signo porque directamente llevo al segundo miembro. Porque ustedes van a tener desplazamiento 1 más. Directamente trabajo externo generada por el asentamiento de fundación. Es igual a trabajo interno. Entonces ese asentamiento de fundación tiene que llevar al otro miembro con signo cambiado. Por eso es que está cambiado acá el signo. Y es la fuerza en el estado virtual por los desplazamientos reales vinculantes. Eso es lo que hay que hacer. En el 1,0 y en el 2,0. Acá está. En el 2,0 directamente le indica que es 0. ¿Por qué? Porque no actúa la fuerza. En el 1 actuaba que era el 0,05 que habíamos calculado. Bueno. Y ahora tenemos acortamiento de barra para el error de montaje. El error de montaje. Me había salido las barras que tenían error de montaje con signo negativo. Acá está. Menos 0,833 creo que era que había salido, que es 5 sextos. ¿Por qué multiplico por 2? Porque tenemos dos barras que sufren acortamiento, error de montaje. Uno, el esfuerzo es negativo, el otro también es negativo, pero ahora tenemos el error de montaje, no le ponemos signo porque no sabemos si era más corto o si era más larga. Entonces tenemos esta y me sale esta expresión en función al error de montaje. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir el problema? El problema me está queriendo decir lo siguiente. Ahí vamos a venir acá y leer un poco el enunciado para que se pueda entender qué es lo que nos dice el problema. Bueno, acá está el problema. Fíjense. Este error de montaje. El problema me está diciendo lo siguiente. Que yo haga antes de cargar la estructura que genere una contraflecha. Es decir, preparé la estructura de tal manera que este nudo esté más hacia arriba, 0,015.
0,015 centímetros. ¿A través de qué? Del error de montaje. Directamente es más corto, entonces directamente al ser más corto estoy forzando esto para añadirlo al nudo 6 y eso hace que este punto se levante. Se va a levantar este punto y ahí construimos la estructura, ¿verdad? Método constructivo con una contraflecha. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque no es bueno mirar y ver de que hay una flecha en la estructura, es decir, que hay una deflexión vertical. Lo ideal sería siempre en una construcción hacerlo de tal manera que la deflexión sea cero. Entonces, al mirar acá en la parte central, ustedes ven bien horizontal la viga. No ven que este ahí está más hacia arriba o que este está más hacia abajo. Porque ahí se forma una canaleta. ¿Por qué? Porque este la mayoría de las veces es una estructura de corte de techo. Entonces directamente se forma una canaleta y lo mejor sería darle una contraflecha que una flecha se dé, ¿verdad? Entonces directamente nosotros lo que vamos a hacer es generar una contraflecha debido al error de montaje. Error de montaje, que es este. Directamente. Bueno, y me genera una contraflecha. Y ahora digo, ya está preparado la estructura, pero ojo, la incógnita hiperestática es directamente solamente para la contraflecha, ¿verdad? No hay estado de carga. ¿Por qué? Porque yo estoy preparando la estructura para que este punto esté más alto, esté inclinado, de tal manera para que cuando ustedes vienen y cargan el hormigonado, por ejemplo, se carga, se aplican estas cargas puntuales, concentradas, entonces directamente esa contraflecha que yo ya tengo definido bajo TAS y se coloca horizontalmente. Porque la carga, ¿qué es lo que va a hacer? La carga le va a bajar ese mismo valor calculado y entonces si nosotros ya preparamos la estructura para que esté 0,015 más alto, ahora al cargarlo lo que va a hacer es, va a tratar y va a venir y aproximadamente va a ser horizontal. Esa es la idea. Por eso es que se prepara esta contraflecha generando una contraflecha. Entonces este es error de montaje. Más corto y se genera una contraflecha. Y después cargan la estructura. Lo cargan y se genera una flecha. Pero esa flecha a partir de acá tiene que caer. Tiene que caer y viene y justo cae esa misma cantidad. Y ahí se pone horizontal la estructura. Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Ya hicimos las ecuaciones directamente para determinar las X1 y las X2 para el estado sin error de montaje. Sin error de montaje. Acá está la X1 y la X2. 98,353 y menos 16,912. Ese viene a ser para la X1 y la X2. Bueno, y ahora este factor de forma no puede variar. Este factor de forma no puede variar. Esta R sub 0, 1 va a variar. ¿Por qué? Porque voy a tomar el diagrama 1 con el reticulado. El reticulado me había salido menos, no me acuerdo si era menos 0,83. 5 sextos. Menos 5 sextos me había salido. Entonces esta R sub 0, 1 tengo que poner que es menos 5 sextos la fuerza axial en el reticulado, en la diagonal, multiplicado por el error de montaje tengo que poner acá. En el estado 2,0 el factor término de carga para ese error de montaje es 0. ¿Por qué? Porque directamente el reticulado no trabaja. Entonces este es 0. Y este ya tenemos multiplicado 2 por menos 0,83 por el error de montaje. Este es la misma que habíamos ya calculado anteriormente, porque este no depende de ningún efecto, no depende del error de montaje, del gradiente, variación uniforme de temperatura, del estado de carga, asentamiento, de vinculante, de eso no depende, solamente de la isostática, ¿verdad? De la virtual que nosotros, la isostática hiperestática que elegimos, de ella depende y solamente de ella. Por lo tanto, cualquier modificación yo puedo ir haciendo superposición de efectos. Entonces acá pongo en R sub 0,1 directamente el valor
que es del esfuerzo axial, 2 por 0,83 multiplicado por el error de montaje, y tengo otra X1 y una X2. Y eso me genera axiales solamente acá y acá. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que podamos determinar que la flecha sea igual a la contraflecha? Acá está el diagrama de momento flector para el estado de carga. Acá directamente tenemos flexión. Y acá está. Cuando de contraflecha se genera un error de montaje. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando una contraflecha. Entonces acá está. La misma F. F11, F12, F21, F22, X1, X2. Y acá está lo que le dije. 2 por 0,833 negativo por el error de montaje. Y ahí calculan una X1 y una X2. Ya está en función al error de montaje. ¿Y ahora qué hacemos? Aplico una carga P igual a 1. ¿Para qué aplico la carga P igual a 1? Directamente para calcular ese desplazamiento vertical. Por eso que indico la fuerza unitaria. Acá está. Análisis de flecha, dice. ¿Qué debo hacer para calcular la flecha? Estado virtual sobre la isostática para análisis de flecha. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es para el estado de carga real que ya tenemos bien definido, sin meter el error de montaje, vamos a aplicar una carga P igual a 1 acá. Sobre la isostática que ustedes habían elegido. Y me sale este diagrama de flexión. Este diagrama de flexión. Este es el estado directamente virtual. ¿Y con qué tengo que combinar? Con el estado real. Se combina con el estado real para tener la contraflecha y teniendo en cuenta todas las deformaciones, ¿verdad? Directamente, y acá está, fíjense. La contraflecha, o sea, la flecha debido a P, Q, variación de temperatura uniforme, asentamiento de fundación. Entonces, la combinación me sale este valor que está acá. Esa es la flecha que me genera P, Q, directamente el gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura y asentamiento de fundación. Me genera esta flecha. ¿Y esta flecha qué tengo que igualar? Tengo que igualar directamente a la contraflecha. Es directamente también combinar. ¿Por qué? Porque en el estado acá virtual vamos a tener directamente para P más Q más diferencial T y contraflecha más directamente la flecha para el error de montaje. Y ese sale directamente. Este valor que está acá, que es debido al estado de carga, que es esta. Y este valor que está acá para el error de montaje, que directamente ya pueden descomponerlo verticalmente, porque eso ustedes saben por mecánica de materiales, cómo se calcula la vertical. Entonces le va a salir 1,516, que es esto que está acá. Bueno, y al tener este valor, directamente esto se iguala y le sale que la contraflecha debe ser igual a 0,015 metros. ¿Para qué se preparó esto? Para que usted, una vez cargado, el punto no tenga que tener flecha, quede bien horizontal. Por obvio motivo, por método constructivo, es la que se utiliza el concepto. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que por debajo haya una construcción y si viene la estructura, viene y se asienta sobre la construcción que tienen ahí, vamos a decir acá, ustedes construyen, ¿verdad? La construcción, y si este baja, por obvio motivo va a hacer explotar todo lo que está abajo, etcétera, etcétera. Entonces acá no hay nada que hacer. Está para eso el ingeniero que tiene que generar una contraflecha y calcular la flecha debido a P, debido a Q, debido a P. Calcula la contraflecha debido a todo ese efecto de variación de temperatura y asentamiento de fundación que tenemos acá. Directamente. Entonces preparamos la contraflecha debido a un error de montaje. Solamente al error de montaje. Y igualamos la flecha con la contraflecha. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Directamente tenemos la contraflecha, ¿verdad?
Entonces la flecha baja a partir de acá, porque ya le dimos una contraflecha. Está acá el punto 3. Y ahora cargamos con P y con Q, con los gradientes de temperatura y con los asentamientos de fundación. Y paz viene y se ubica acá el punto. ¿Y por qué se hizo así? Es porque hay algún problema, porque hay una construcción por debajo o por A o B motivo, se tiene que hacer de esta forma. Y el método constructivo nos indica. Muchas veces realmente el hormigón, si no se usa la que realmente se utiliza para el cálculo, la resistencia del hormigón, hace de que el sistema directamente queda por el camino, o sea, quedó un poquito más alto. Como también de repente pueden fallar, de que el error de montaje no fue suficiente, ¿verdad? Y están utilizando una resistencia del hormigón que genera totalmente mayor cantidad de flecha. Entonces, sí o sí, el punto 3 va a bajar otra vez hacia abajo. Pero por algún motivo es para que tengan en cuenta qué es lo que hay que hacer cuando se da esta situación. Por eso dice, calcular y graficar el diagrama en momento flector final de la estructura para las solicitaciones indicadas. Indicar también la fuerza reactiva en el diagrama. Y el segundo dice, calcular el acortamiento que debe darse a las diagonales, que se refiere al reticulado, para que bajo las solicitaciones del ítem I, que es lo que está en I, el desplazamiento vertical sea cero. Es decir, que la flecha sea igual a la contraflecha. Eso es lo que me está diciendo. Observación. Se puede despreciar la deformación normal por tensión de la barra 1 al 6. ¿Qué es 1 a 6? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son barras del pórtico. Entonces se desprecia la deformación axial del pórtico. Entonces no necesitan ser cortantes, no necesitan hacer axiales en el estado real. Eso es lo que les quiero indicar. Pero en el estado virtual hay que hacerlo para aquellas que van a necesitar, como el caso del gradiente de temperatura, flexión virtual y axiales virtuales. Bueno, ese es lo que yo le puedo decir en este ejercicio. Es un ejercicio muy bueno. Yo les recomendaría que vayan haciendo estos dos ejercicios que le di y les puedo asegurar que el ejercicio anterior, si lo aprenden bien y aprenden bien esto, está bien completo el ejercicio porque me faltaba el tema de la flecha. El tema de la flecha y ahora ya le metimos la contraflecha. Ahí se solucionó el problema. Entonces ya saben ustedes cómo se determinan el desplazamiento de un punto. Es decir, si ustedes quieren calcular cuánto se desplazó esta, aplican una carga P unitaria y combinan el diagrama que tienen en el estado final que le había salido. Se combina y ahí van a calcular la flecha, así como le había indicado en la clase anterior. ¿Cómo yo puedo conocer, por ejemplo, cuánto se desplazó verticalmente este extremo del voladizo? Entonces aplico una carga P virtual unitaria. ¿Sobre qué? Sobre la isostática que ustedes habían elegido. Y van a combinar ¿con qué? Con la estructura hiperestática ya definida, ya finiquitada. Se combina y ahí ya van a tener la deflexión. Directamente tienen la deflexión. O la rotación relativa acá, como quieran, cualquier. O cuánto se desplazó esta horizontalmente. Cuánto se desplazó esta horizontalmente. Todo eso se puede hacer. Poner una P unitaria, calcular el diagrama de momento flector de la isostática, porque sobre la isostática hay que poner P igual a 1. Entonces combina con la hiperestática y ya tienen directamente el desplazamiento horizontal acá. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme sobre este ejercicio. Gente. Porque son... Y sí, vamos a alzar en el... Porque yo quiero que también que tengan estos ejercicios la gente de la sección B, que están con Germán. Le vamos a pasar, pero enseguida yo le voy a pasar el video para escuchar mi plagueo y además de eso la clase en sí. Porque hay cosas que hay que cuidar. Esos detalles que le indiqué, la barra de dos fuerzas. Si sacan el resorte, este se va a mover, el resorte lineal que le indiqué hace rato y todas esas cosas hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar las clases acá.
no sé si no están perdidos o van a ir a revisar bien el ejercicio. Bueno, yo les recomiendo que vayan estudiando. Por lo menos háganse de grupo y estudien a través de una videoconferencia. Así pueden estudiar. Directamente uno se encarga de alzar y directamente todos van practicando y discutiendo ahí. Esa es una forma muy buena para estudiar. Bueno, entonces vamos a dejar acá las clases y nos vemos el próximo martes. Gracias a ustedes.